Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Hoy voy a conversar con una pareja. A ellos los reunió el trabajo y en ese camino los encontró el amor. Ambos tienen una gran formación académica, que es lo que respalda y sostiene el trabajo que realizan a diario. Ella es licenciada en Historia, abogada, antropóloga, docente. Él es licenciado en Comunicación Social, empleado bancario, docente. A ella me la describieron como la persona más generosa con sus conocimientos. No escatima lo que sabe. Logra que las personas vean sus posibilidades siempre. No es la trochita. Es un tren bala, 500 kilómetros por hora. ¡Zum! Pasó Graciela. Él es un tipo de gran corazón, siempre está metido en todos los detalles técnicos, es muy laburante. Será por su formación, tal vez, pero constantemente está al tanto de todos los detalles curiosos. La historia es una de las grandes gracias que ambos tienen. Hace años realizan un gran trabajo de investigación en nuestra ciudad. Bienvenida Graciela Ciceli y Marcelo Hernández. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás, Mariela? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Mariela? Buenas tardes. Buenas tardes. Primera vez que entrevisto de a dos, ¿eh? Así que bueno, un desafío para todos en esta época de pandemia y no poder estar face to face. Ustedes tienen un gran trabajo realizado hace muchos años, ¿no? Tienen una gran trayectoria, pero a mí me interesaba especialmente conversar con ustedes sobre el último trabajo editorial que presentaron hace poquito, el libro Comodoro Rivadavia, la construcción de una urbanidad multipolar, 1901-1955. ¿Qué trabajo realizaron ustedes en este libro específicamente? Y era pensar la historia de la ciudad desde otro lugar, digamos. Un objeto cultural, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, desde dónde se construyó, por qué, tratar de explicar y de utilizar todas las fuentes posibles, o sea, esto desde toda esta documentación que hay, fotografías, mapas viejos, y bueno, y a partir de todo eso, volcar en planos, porque creo que el dato curioso de este libro sería en el cómo volcamos toda esa información que bueno, es muchísima y estaba totalmente dispersa, volcarla en un nuevo, en una nueva construcción, digamos, cultural, que es esto, es un plano. Por eso nos llevó también tanto tiempo, prácticamente nos llevó 5 años, yo diría. Entonces, ha sido bastante arduo porque justamente, si supongamos, decimos, bueno, a ver, hay una ordenanza que dice, en esta zona no se pueden criar cerdos. Bueno, entonces el proceso que hicimos fue cómo trasladar esa información que aparece en la ordenanza en un plano y decir, en estas manzanas no se podían criar cerdos, o en esta otra no se podían tener tambos. Bueno, entonces, en ese sentido, yo diría que es el primer libro de la ciudad pensado así, que también para nosotros ha sido un desafío, porque justamente a nosotros nos forman para trabajar con las fuentes históricas, o la fotografía, o el periódico, o un documento, una ordenanza, pero no somos fabricantes de planos, en realidad. Entonces, bueno, ahí tuvimos que convocar a una arquitecta y además después ponernos de acuerdo y decirle, a ver, Erika, queremos transmitir esto, ¿cómo hacemos para poner esta información en este plan? Creo que ahí, digamos, la gran riqueza o lo novedoso, yo diría, de este libro fue eso, una nueva forma, digamos, de encarar y de contar la historia de la ciudad, porque es eso, ¿cómo contamos la historia de la ciudad? Y la contamos a través de los planos. Claro, yo como lectora tengo el libro, lo voy a decir, lo compré, la verdad que me encantó. Me pareció fantástico, primero que tiene una lectura muy coloquial, ¿no? Creo que es accesible para todo el mundo su lectura, pero lo que me fascinó es poder ubicarme en tiempo y en espacio, o sea, me parecían interesantes algunas cosas, que de alguna manera es poder entender por qué hicieron la avenida Rivadavia acá y no la hicieron en otro lado, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo mi primera pregunta, para alguien que no conoce Comodoro, o tal vez hace 50 años vive en Comodoro y nunca se lo preguntó, ¿por qué Comodoro está
anclado, ubicado en la zona llamada Punta Borja, ¿puede ser? ¿Por qué está ahí y no está en otro lado? En realidad el lugar inicial era Radatili, pero Bien, justamente, bueno, todos vamos a Radatili, hemos estado en la playa y vemos que no tiene profundidad justamente para que los barcos puedan atracar. Entonces no hubiese habido ninguna posibilidad de armar un puerto ahí. Ojo, no estamos diciendo que Punta Borja también tenía el puerto, sino que tuvieron que después armar todo un puerto. Pero bueno, era como el mejor lugar para hacer la ciudad, para pensar en la fundación de una ciudad. Esa sería como una de las razones, y ahí un poco siguiendo el criterio de Pietro Belli, que decía, bueno, por ahí podemos conseguir algunos manantiales de agua, hay una baliza. Entonces hubo algunos criterios, digamos, y se siguió un poco esta propuesta y se decidió que, bueno, Punta Borja fuera como al pie del Cerro Chenque el mejor lugar en relación a Radatili, por supuesto. Y después, bueno, todos sabemos el tema del puerto, todo el tiempo que duró, digamos, la construcción y todo lo que costó la construcción para lograr que verdaderamente fuera lo suficientemente profundo para poder atracar los barcos. Pero esa sería como la primera cuestión del por qué, y además, por ahí también en el libro contamos todos los viajes. Hay uno de los capítulos que planteamos ciudad y territorio. Bueno, ¿qué es esta ciudad y territorio? Justamente lo que queremos mostrar es que hubo exploraciones, hubo viajeros. Bueno, ya digo, Pietro Belli es uno de los tantos exploradores y que tuvo un poco más de éxito y que lo escucharon y entonces se decidió este lugar, pero no es el primero. Hay varios que pasan por acá y bueno, a ver, busquemos. Una topografía muy compleja, con muchas barrancas, bueno, muchas quebradas, digamos, y valles, y el valle y la meseta. Entonces, en realidad creo que es eso, ¿no? Esa búsqueda siempre de un puerto para resolver la vida de los sarmientinos, vamos a decir, porque en claro. realidad la respuesta estaría ahí. ¿Cuál es el interés? Y el interés es ver que realmente llegar a Camarones era muy complejo y había que buscar un camino lo más corto posible para llegar a la costa, y la verdad les costó muchísimo por esto que decimos de la topografía, y que vamos a ver que permanentemente la topografía le juega en contra a la planificación urbana de Comodoro. Claro, Colonia Sarmiento y San Martín tenían una necesidad agrícola ganadera que era transportar su producción, por esto esta necesidad del puerto, ¿no? Y sí, Camarones le quedaba mucho más lejos. O sea que bueno, el puerto empezó por la producción agrícola ganadera. Después pasaron otras cosas. ¿Cómo fue que se organizaba? ¿Quién decidió la urbanización? ¿Qué avenida iba en tal lugar? Por ejemplo, la famosa avenida Rivadavia. ¿Cómo se decide poner? O sea, son detalles de color, ¿no? Todos los días transitamos por la avenida Rivadavia y no sabemos cuál fue su historia, por ejemplo. Ese es un accidente de la historia, podríamos decir, porque lo que viene Policarpo Coronel, que es el ingeniero que tiene que trazar, digamos, la ciudad, él viene con una grilla que sería un formato usual, digamos, para la Argentina de la época, un formato catastral. Entonces, donde habían dos manzanas igualitas, podríamos decir 10 por 10. Entonces se pensó en un cuadrado, pero que tal vez ese cuadrado en Radatili hubiese funcionado. Pero resulta que cuando nosotros pensemos, quisieron ellos plantar ese cuadrado entre el Cerro Chenque y la costa, ahí con Punta Borja, entendemos por qué terminó siendo lo que es y no ese cuadrado inicial. Ese es el primer detalle. El segundo, el que vos me estás planteando, es las avenidas. En el plano original, en esta grilla original, habían dos avenidas. Entonces, dos avenidas que eran la Cruz. Entonces, dos avenidas que eran la Rivadavia, que después se le puso Avenida Rivadavia, y la Alsina. Siempre se buscaban nombres de algunos personajes célebres de nuestra historia argentina, en realidad es eso. Entonces, la idea era, bueno, dos avenidas que sean troncales y que pudieran conectar todo. Pero la Alsina, ¿dónde quedó? En la loma, ¿no? En la loma. Bueno, entonces, donde era casi inaccesible.
y todas esas 100 manzanas perfectas, porque en realidad era esta la idea de la perfección, de todas cuadrículas totalmente ordenaditas, y no, el Cerro Chenque le dijo, no muchachos, ustedes se quieren instalar acá y van a ver, ordénense como pueden. Entonces, eso es un poco lo que vamos viendo, en que esas 100 manzanas se van a ir transformando y van a tener la forma que tienen, en realidad, ¿no? Y después la cuestión de las tierras tomadas, ganadas al mar. Sí, es una especie de triángulo deforme, llegando a una especie de figura geométrica que se fue acomodando tanto a la derecha en forma recta al Cerro Chenque, pero a la izquierda se iba acomodando a la costa, costa que no era la actual, era mucho más acá, era mucho menos espacio. Entonces había una necesidad de acomodarlo. Hay una foto que muestra cómo es la grilla sobre la ciudad ya en el 1950 y es un polígono de varios lugares, varios lados, que dijo, bueno, este cuadrado que tenía pensado, bueno, es este polígono que no tenía pensado. Y lo interesante es esto, ¿no? Es decir, cómo dos avenidas iban a conectar toda la ciudad. Esto es lo Sí, interesante. sí. ¿Y qué pasó con la avenida Rivadavia? Que la hicieron muy ancha y después la tuvieron que achicar, por ejemplo. Era muy grande la avenida Rivadavia, no era necesario que sea tan ancha, y entonces Graciela ahora nos va a contar el detalle histórico que es muy interesante, porque uno lo piensa ahora y dice, ah, mira, también había ciertos arreglos internos para lograr estas cosas, ¿no? Así que, A ver, estas dos avenidas tenían 50 metros, bien, ese es de ancho, ¿no? El resto de las calles, los 20, que creo que se han mantenido todas con los 20, y tanto la Rivadavia como la Alsina son los metros que tienen hoy, o sea, son fantásticas. Y uno a veces dice, ¿por qué se tomó esa decisión en ese momento? Y la verdad que lo penamos toda la vida, o sea, hoy estamos penando esa decisión que se tomó en la década del 20 de achicar esa avenida Rivadavia. Pero por ahí hay que a veces ubicarse en el tiempo, y más allá de que es cierto que cuando uno analiza hay ciertos, no sé si llamarle negociados, pero bueno, hay algunas cositas no tan claras, digamos, que si quieren lean el libro, porque ahí está como todo documentado, con nombres y apellidos, y bueno, y cómo se fue dando. Pero el punto vino cuando estamos hablando de que se piensa una ciudad en 1901, y cuando se decide construir la línea ferroviaria, nos encontramos con que hay que definir dónde va a ir. Entonces, justamente el lugar que se decide es donde está después la estación, donde hoy está el Museo Ferroportuario, y que lo interesante es que ese va a ser el punto cero. Cuando uno también después habla de los kilómetros, no hay que olvidar que ese es el punto cero, porque uno siempre que habla con los de acá lo sabemos, pero cuando hablamos con alguien de afuera decimos, porque el 3, el 5, y te miran y dicen, ¿pero qué me estás hablando? ¿Qué es el 3, el kilómetro 3, el kilómetro 5? ¿En relación a qué? Es siempre en relación al punto cero, que es la estación. Entonces, bueno, esa estación nos transformó un poco toda la dinámica de esa ciudad inicial, y bueno, a ver, ¿por dónde pasamos las vías? Y las pasamos por la avenida Rivadavia, que además era el punto que después iba a conectar por toda la costa, porque en realidad fue por toda la costa, conectó Tres, donde estaba el yacimiento estatal a partir de 1907. Pensemos que la construcción de la línea es aproximadamente en 1910. Ese sería la razón por la cual comenzamos a achicar, y después vino bárbaro el tema del achicamiento de la Rivadavia. Incluso los políticos dijeron, es antiestética la avenida Rivadavia. ¿Qué? ¿Cómo que antiestética? Hoy tenemos una desesperación por tener una terrible avenida Rivadavia y todo el colapso de zona norte, zona sur. Bueno, en ese momento la razón era que era antiestética, era demasiado ancha, era innecesaria, y aparecen que, bueno, la posibilidad de lo que no ocupó la estación, se fue loteando, digamos, bueno, y llegó hasta la catedral. O sea, en realidad, hasta ahí, o sea, se fue completando hasta el 55 con lo que fue la gobernación militar. O sea que bueno, los intereses tuvieron ahí mayor preponderancia
a otras cuestiones, ¿no? A esto de cómo se había organizado la urbanización. Bueno, después se fueron dando tal vez manotazos para adaptarse al relieve y un montón de cosas. Después otras cosas, algo que me pareció muy interesante del libro es por qué, y hasta hace poco tiempo se escucha, ¿no? Hubo una resistencia en el cambio del cementerio, ¿no? De dónde estaba ubicado inicialmente y luego se cambió. Claro, en realidad, si uno lo piensa, dónde estaba ubicado era bastante lógico, ¿no? Porque era cercano a este pueblo inicial, o sea, al puerto, que si uno mira, es prácticamente las primeras manzanas, están todas sobre la zona costera y sobre el puerto, ahí se hizo después la municipalidad, el banco, la prefectura, el comercio, o sea, todo. Y pasaba lo mismo con el cementerio, era el lugar cómodo. ¿Cómodo para quién? Cómodo para este pueblo inicial y cómodo para la gente de kilómetro 3. Entonces la resistencia estaba de ambos lados, porque era un punto intermedio en realidad el cementerio, y llegó un momento en que colapsó, porque se amplió una vez, se amplió 2 veces, se amplió 3 veces, pero llegó un punto en que ya no entraba un muerto más ahí. No quedó otra que en la gobernación militar, cuando quieren convertir a Comodoro en la capital de la gobernación, directamente ya, no tan democráticamente, dicen a partir del 1 de enero de 1945 se trasladará el cementerio a otro lugar. Listo, y se trasladó a donde está actualmente, digamos, en el barrio José Puch, ¿no? La gente tenía un poco de resistencia a trasladarse un poquito más lejos de todo lo que estaban, ¿no? Sumarle metros y kilómetros, entre otras cosas, me imagino. Y sumémosle que el argumento, por ahí también era real, decían, no, porque cuando es invierno y llueve, entonces tenemos que subir la loma. Pensemos en que la loma siempre fue un tormento, digamos, para la gente de Comodoro. Entonces, sumémosle a que se le murió alguien querido y tenían que atravesar esa loma para ir ¿a dónde? No quisieron saber nada por mucho tiempo, y el argumento también fue ese, climático, yo diría. Sí, las distancias que se manejaban en invierno no son las mismas distancias que se manejan en verano, pero a su vez, por las condiciones del suelo, pero a su vez hay que recordar que los vientos no eran como los vientos que conocemos hoy. Según cuentan en la historia, eran mucho más fuertes, mucho más constantes, y subir la Rivadavia o subir la San Martín costaba mucho más. Ahora bien, la utilización ya eran para después del 1907, el cementerio no solamente se utilizaba con la gente que vivía en Comodoro, que era mucho menos cantidad de gente que iba al cementerio de Comodoro que de los trabajadores petroleros. Entonces, esa cercanía de la posibilidad de ir, de tener a sus deudos más cerca del kilómetro 3, era también todo un tema. Es decir, ¿por qué lo van a trasladar tan lejos si lo tenemos, hasta dónde tenemos que ir? Es interesante lo que planteaba Graciela, es decir, se amplió 1, se amplió 2, se amplió 3, ya no había más lugar. Después convengamos que cada campamento petrolero fue articulando su propio espacio, ¿no? Por eso está el cementerio del kilómetro 5, el kilómetro 11. Bueno. Vamos a dejar ahora a los cementerios. A los muertos tranquilos. Claro. Tengo la pregunta del millón. ¿Por qué en Comodoro no tenemos una plaza central, como tienen en muchas ciudades, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver un poco con el por qué se encontró petróleo, digamos. Está vinculado casi, diríamos, al mito del petróleo, ¿no? O al mito del agua, no sé. Pero buscando agua encontraron petróleo. Bueno, me parece que, si uno piensa en un árbol, tenemos que pensar en cómo regarlo. Creo que hay 2 razones. Una es la lógica, diríamos. Si apenas tenemos agua para la población, ¿cómo vamos a hacer para regar nuestros árboles? Esa creo que es una. Y la otra es justamente porque no tenemos un pasado colonial que probablemente hubiese marcado el tipo de ciudad y el tipo de la plaza central rodeada por la iglesia o la catedral, por el municipio, el cabildo, lo que fuera. Nosotros no tenemos esa historia, somos de las ciudades del siglo XX, de las ciudades industriales, yo diría. Entonces, toda la configuración de la ciudad tiene que ver con otra lógica
que no es la tradicional, la colonial. Entonces me parece que como que tenemos esas dos respuestas, ¿no? Posibles. Hay que pensar la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿cuándo? Es decir, no se pensó, no tuvo la iglesia pronto. Hay que pensar que la municipalidad o el espacio municipal no estaba previsto donde está hoy. Cuando instalan, por ejemplo, el Banco Nación, se instala a 2 cuadras del puerto y el centro cívico estaba pensado mucho más allá. Es decir, que se fue acomodando también. Volvemos al mismo criterio de ir acomodando la ciudad. ¿Cuáles fueron los primeros edificios emblemáticos que se construyeron más allá de las viviendas? Y la estación de trenes es una de las primeras, o sea, es como un edificio importante, estamos hablando de la década del 10. De los primeros está la prefectura, que fue un primer edificio pequeño y bueno, se va transformando ese lugar. Y después hay están las casas de ramos generales, que también lo interesante es ver cómo inicialmente, que ese también es un dato, no sé si vamos a decir de color, pero sí que hace al cómo se pensó la ciudad inicialmente y se la pensó de chapa y se la pensó tal vez transitoriamente, ¿no? Entonces van a tener que venir gobiernos municipales que comienzan a presionar, especialmente en la zona céntrica, y ellos dicen, bueno, les damos tanto tiempo, les damos 1 año, les damos 2 años para que ustedes cambien la fachada. La fachada, que era de chapa y de madera, esto de lo antiestético parece que siempre estaba en la boca de los concejales de la época, ¿no? No, porque si queremos ser una ciudad importante, la cara visible, o sea, apenas llegás, te bajás del barco, ¿qué te encontrás? Y una calle muy ancha, donde te lleva el viento, y además con todas casas de chapa y madera. Entonces, hay toda una política, yo diría, de mejoramiento edilicio y que a cambiar la cara y entonces vemos que, no sé, el primer correo era de chapa. Después, obviamente, como vos hace un rato decías, había ordenanzas que delimitaban en dónde podía estar cada actividad. Bueno, acá van a haber mataderos, acá prostíbulos, acá los hospitales. ¿Cómo decidía el municipio dónde estaba cada cosa? Nosotros tenemos un consejo municipal desde 1914 aproximadamente. Bueno, a partir de ahí es cuando podemos decir que tenemos como las primeras autoridades que eran elegidas. Hasta ese momento, ¿qué tenías? Hubo el subprefecto, bueno, habían algunos personajes de la comunidad con cierta ascendencia, digamos, sobre determinadas decisiones. Pero bueno, desde esa época, 1914, tenemos un consejo municipal que empieza a tomar decisiones respecto de cómo organizar la ciudad. Entonces ahí es donde aparecen estas ordenanzas municipales, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Al principio no había problema donde vos tenías el cerdo, donde vos tenías la vaca, donde vos tenías, pero cuando empieza a aumentar la población y empiezan a haber olores y distintos tipos de problemas, porque pensemos también que no tenemos redes de cloacas al principio. Entonces, bueno, imagínense que se suma, hoy hablamos de contaminación ambiental. Bueno, era de alguna manera este problema de la contaminación, de los pozos servidos, digamos, las aguas servidas que salían de los pozos, cuestiones de higiene pública, que es otro de los temas que se van a analizar, y enfermedades, que es más, también tratamos las obras de Asensio Beijón y casi no hay médicos en la ciudad. Ese es otro tema. Entonces, a ver, si no nos enfermamos, mejor, porque ¿a quién vamos a acudir? ¿A 300, 400 kilómetros? ¿Tenemos que tomar un barco que viene cada tanto? Bueno, el cada tanto también, eso es más un mito, porque nos sorprendimos de la cantidad de barcos. Prácticamente en el año llegaban hasta 400 barcos. ¿Y cómo? 365 días tiene el año y hubo un momento que llegaron 400 barcos en el año. Entonces, bueno, el barco llegaba asiduamente con mucha gente, pero no había, se fue organizando lentamente hasta tener un hospital. Entonces, eso tiene que ver por ahí con la prevención de la salud,
y ver cuáles eran los mecanismos, y entre los mecanismos el municipio decidió que había que ordenarlo, digamos, y el modo de ordenarlo era con justamente una normativa que dijera delimitar, a empezar a delimitar. En este sector ustedes pueden tener vacas, en este sector ustedes pueden criar cerdos, en este sector pueden estar las prostitutas. Otro detalle, entonces fíjense cómo juega el higienismo, la moral, bueno, distintas cuestiones, ¿no? Y seguimos. Algo que me interesó y que me llamó también la atención, ya como para ir cerrando. El precio de la leche, ¿no? Un artículo del diario El Rivadavia, puede ser, donde un periodista hablaba sobre la carestía de la leche y la mala calidad y como quejándose de que el precio era muy caro y que, bueno, los productores de leche se justificaban con la distancia. Ya en aquella época se sufría lo mismo que se sigue sufriendo hoy, ¿no? El tema de los costos en Comodoro. La verdad que, bueno, seguimos con una constante. Podemos decir que somos muy coherentes en muchas cosas en Comodoro desde nuestro inicio. ¿Qué opinaba la revista Caras y Caretas sobre Comodoro? En principio, es decir, hay una nota en donde es presentada como una ciudad pujante de actividad ganadera, pero que el petróleo la hacía crecer de una manera que no tenía prevista. Siempre se habló de esta ciudad como una ciudad pujante con problemas con el agua, que no solamente la ven como pujante, sino que la ven como pujante en relación al país. Es una ciudad que suministra al país del petróleo, y esto lo dicen en forma permanente. También hay un artículo que decían que no había, la gente en Comodoro no se enferma, porque, bueno, y esto es lo que venía en relación a lo que decía Graciela, bueno, pero es una especie de mito y era una manera de justificar de la parte política de Buenos Aires que venía a Comodoro, de por qué no había médicos también, pero el punto es que se encontraba la ganadería como una gran posibilidad para la región, pero que el petróleo hizo que esta ciudad crezca mucho más de lo esperado. Lo interesante es el lugar donde se instalaba la gente. Era el medio de la nada. Los suelos sin ningún tipo, llenos de piedra. Vos decías, ¿qué vino esta gente en 1901? ¿Qué vio para instalarse acá? Vos decís, viento, frío. Es decir, no tenés nada a favor para decir por qué Bernardino Menéndez, por qué Petrovelli en 1901 decidieron venir a Comodoro Rivadavia e instalarse y quedarse en algún caso como Bernardino Menéndez, que la Tehuelche siguió muchos años más. Es realmente, no sé si es sacrificado en aquel momento o vos decís, esta gente tenía una valía y una valentía que no la imaginamos en el día de hoy. No, es imposible imaginarlo. No tenés agua, no tenés calefacción, no tenés no tenés luz, no tenías nada acá, nada, era campo y agreste, frío, viento. Y vos decís, no, esta gente no estaba bien, esta gente algo le pasaba, porque para instalarse acá algo tenían una visión muy grande de futuro o no querían saber más nada con el mundo que ellos venían, ¿no? Y sí, Marcelo, no sé si vamos a poder saber qué le pasaba a estas personas por la cabeza, pero sí creo que con este libro vamos a poder entender por lo menos por qué se quedaron y de alguna manera por qué nuestra ciudad se extendió y se desarrolló como lo hizo. 5 años de trabajo con un grupo interdisciplinario de profesionales y docentes universitarios como Juana Lin, Viviana Borges Granero, Lidia Mabel Chacoma Quintana, Antonella Duplat, Maximiliano Duplat, el señor aquí presente Marcelo Hernández, Ana María Infel, Carolina Montserrat Insúa y Javier Eduardo Serrano Becil, con las colaboradoras Erika Ponce y Ana Herrera, y con el asesoramiento externo de la arquitecta Adriana Collado y la dirección de también aquí presente la señora Graciela Ciceli. ¿Cuánto para agradecer a este equipo, no? Lo que valoro es el equipo interdisciplinario que cada uno realmente se ocupó, buscó y bueno, y fundamental lo que decimos,
el rol de Adriana Collado como es una especialista, es de la Universidad Nacional del Litoral, una especialista en historia de ciudades latinoamericanas, básicamente, es una doctora en arquitectura, y bueno, fue fundamental porque nos permitió pensar lo que dije al principio, pensar la ciudad distinta, ¿no? Siempre uno lo mira desde el papel, bueno, ahora era volcar el papel en los planos y esto, tiempo y espacio, vos dijiste, ubicarme. Creo que esa es la clave. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar? Excelente, Graciela. Yo ahora me voy a quedar hojeando este libro, Comodoro Rivadavia, La construcción de una urbanidad multipolar, 1901-1955, para de alguna manera interpretar cómo es que aquella grilla inicial, perfectamente cuadrada, diseñada seguramente en algún escritorio porteño, devino en otra forma totalmente asimétrica y que tuvo que adaptarse a nuestra geografía. Un placer haber compartido con ustedes esta charla. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Este es el podcast Contame Vos, qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en